han sido un instrumento implementado por el Gobierno de México para atender las históricas necesidades y las legítimas demandas de las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dan la más cordial bienvenida a la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y en particular a este conversatorio, La Cultura, un eje transversal en los La cultura, un eje transversal en los planes de justicia indígena. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan, invitados especiales y al público en general presentes en este auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología, así como a quienes siguen la transmisión a través de la señal de Canal 22 y de las televisoras públicas en Sonora, Cuba y América Latina. También a quienes nos acompañan mediante las emisiones en streaming en las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura, del INA, del INALI, del INPI y de FONART. Saludamos a nuestro presidium. Está con nosotros Heréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura Federal. Damos la bienvenida a Nicandro González Peña, director del área de investigación del INALI, quien viene con la representación de Alma Rosa Espíndola Galicia, directora general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bienvenida Emma Llanes Rizo, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Se encuentra también ya con nosotros José Luis Perea González, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Antes de dar inicio, los invitamos a ver un video alusivo al tema que nos ocupa. Los pueblos y comunidades indígenas de México son la raíz de la diversidad cultural y lingüística de nuestra nación. Esta población se localiza en todo el país y ancestralmente ha preservado sus territorios en las diferentes regiones. Son parte de nuestra herencia cultural y de un largo proceso histórico caracterizado por grandes cambios en la sociedad mexicana y de sus instituciones. En la actualidad, los pueblos indígenas han establecido una nueva relación con el gobierno mexicano a través de los planes de justicia, donde los representantes de las comunidades y autoridades tradicionales son quienes toman las decisiones para el diseño de las acciones, programas y proyectos que se llevan a cabo para su desarrollo, la protección de sus territorios originarios y la salvaguardia de su patrimonio cultural. Los planes de justicia tienen como finalidad promover la justicia social para dichos pueblos y para ello resultó necesario que desde el campo cultural se sumaran esfuerzos para generar programas de trabajo en el fortalecimiento del tejido social y comunitario, apoyando además el fortalecimiento de su identidad, lenguas originarias y la memoria histórica. Al momento, se ha impulsado la formación y el desarrollo de expresiones artísticas y culturales. Se han activado semilleros creativos y se han entregado acervos bibliográficos para garantizar el acceso a la cultura, así como diversas acciones para la rehabilitación, protección y resguardo de los monumentos históricos y lugares sagrados en las diferentes regiones donde los planes de justicia están desarrollándose. Por ejemplo,
Desde 2019, en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y por petición de las autoridades tradicionales de los 8 pueblos que lo conforman, localizados en el Valle del Yaqui en Sonora, se logró la repatriación de 24 objetos rituales de la colección Masokoba, los cuales durante casi 90 años estuvieron bajo resguardo del Museo de la Cultura del Mundo en Gotemburgo, Suecia. Esta colección se entregó en el mes de julio del presente año a las autoridades yaquis en el pueblo de Bicam, Sonora. En relación a la lengua, se ha establecido la norma de escritura yaqui y se conformó el Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria. Otras de las acciones que se llevan a cabo en los centros de cultura de los pueblos yaqui es el fomento de talleres de música y danza tradicional, talleres de bordado, creación de instrumentos y máscaras, así como el fomento de cantoras tradicionales. En estos espacios comunitarios es muy importante la participación de las mujeres yaquis, por lo que específicamente se realizó el Encuentro de Mujeres en la Cultura Yaqui en apoyo al fomento y uso de plantas medicinales, así como el Encuentro de Pascolas y Venados. Por otro lado, se han catalogado 5 templos emblemáticos de la cultura yaqui en las poblaciones de Belem, Potam, Bicam, Bacum y Torim. Este último es considerado para iniciar una obra integral comunitaria de restauración y conservación. La atención a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios de Sonora se refleja en otros planes de justicia, como el del pueblo Comcaac Seri, que se localizan en Hermosillo y Pitiquito en la misma entidad. Se trabajó en la norma de escritura Comcaac Seri y se conformó el Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria. Se inauguraron semilleros creativos y se reabrieron espacios culturales donde ahora se llevan a cabo talleres de vestimenta tradicional, pintura facial, canto y danza, así como un laboratorio de creación de canciones. También se implementó el proyecto de Cinecillita, con una serie constante de películas a fin de promover la convivencia comunitaria e intergeneracional. Actualmente, se desarrolla un programa de acción para la mejora de producciones artesanales en las comunidades Comcaac Seri. De manera específica, el Plan de Justicia para los pueblos Wixárika, Nayeri, Odam y Mexicán marcó una acción sin precedentes en agosto pasado con la publicación del decreto presidencial por el que se reconocen los lugares sagrados y rutas de peregrinación de estos pueblos, y se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité Presidencial en presencia de autoridades y gobernadores tradicionales. Para garantizar la preservación lingüística, se creó un proyecto de señalética en sus lenguas originarias dentro de los lugares sagrados. Se capacita actualmente a los promotores bilingües en dichos pueblos y se lleva a cabo una planeación lingüística comunitaria en la lengua mexicán, lo que permite establecer la participación de sus hablantes para garantizar la continuidad de esta lengua originaria. En el ámbito artesanal, se apoyó económicamente a los productores para la compra de materiales que les permite contar con un volumen de productos para su comercialización. Así también, se les capacita para la optimización de sus técnicas y procesos artesanales y se llevaron a cabo acopios de diversas piezas artesanales de textil, joyería, fibras vegetales y arte wixárika. En atención a la población infantil y juvenil de estos pueblos, se han activado 4 semilleros creativos en el estado de Nayarit, como espacios permanentes en los que se promueve el ejercicio de los derechos culturales. En cuanto al Plan de Justicia para los pueblos campesinos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín en Jalisco, se han desarrollado acciones para fortalecer la identidad y el reconocimiento del patrimonio biocultural e histórico de la región. Se organizó una celebración pública de arte y cultura con el jolgorio La Revolución del Agua.
Se instaló un semillero creativo en teatro en la comunidad de Temacapulín, en Cañadas de Obregón, para atender a la población infantil y juvenil que durante años ha sido testigo de la lucha y resistencia de su comunidad por la defensa de su territorio. En cuanto a su patrimonio histórico, se llevan a cabo acciones de capacitación para la salvaguardia de su patrimonio histórico documental y fotográfico, así como para impulsar un museo comunitario. También se realiza la catalogación y los proyectos de restauración de la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, siglo XVI-XVIII, del antiguo cementerio de Temacapulín, siglo XIX, y el templo de Flamacordis, próximo a Cacico, en el municipio de Yahualica, Jalisco. En el Plan de Justicia de los Pueblos de Villa Alta, Oaxaca, se realiza la restauración y conservación en el Palacio Municipal de Villa Talia de Castro y en el Templo de San Francisco de Asís, en Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Para garantizar el acceso a la cultura en la región, se han entregado acervos de libros a 20 bibliotecas. A la fecha, se continúa con esta prioritaria y ardua labor que traerá justicia a los pueblos indígenas de México, iniciando los trabajos en otras regiones a partir del Plan Guarijío-Macurahue, ubicados en Bacum, Cajeme, Guaymas y Hermosillo. El Plan Lloreme-Mayo, localizado en el municipio de Álamos, y el Quiriego en Sonora, así como el Plan de Justicia Rarámuri en Chihuahua, y el Plan Chichimeca-Otomí en los estados de Guanajuato y Querétaro. También se está desarrollando el Plan de Justicia de los pueblos yumanos y cochimí de Baja California, con la participación de las autoridades tradicionales. La Secretaría de Cultura y las instituciones que la integran están atendiendo y construyendo acciones desde el campo cultural que impulsen la revitalización y fortalecimiento de su cultura a través de su lengua e identidad, así como en el desarrollo sostenible de sus territorios originarios. Gobierno de México. Gobierno de México. Muchísimas gracias. Queremos también dar la bienvenida a Juan Carlos Martínez Martínez, Coordinador General de Planeación, Evaluación e Investigación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bienvenido. Y damos la palabra al antropólogo José Luis Perea González, quien será el moderador de este conversatorio. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos, querido y estimado presidium de este conversatorio, que lleva el nombre de la cultura, un eje transversal en los planes de justicia indígena. La reciente historia de los planes de justicia indígena inicia en el territorio de la tribu Yaqui, el cual se encuentra en el noroeste de México, en el estado de Sonora, región en la que el pueblo yaqui se ha distinguido a través de la historia por su lucha de resistencia en contra de fuerzas desintegradoras. Desde la conquista española se le ha intentado someter para apropiarse de su territorio. Los territorios ancestrales tienen un profundo valor espiritual para los pueblos indígenas, pues ciertos lugares o recursos naturales son sagrados de conformidad con su tradición y requieren especial protección. Los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas han sido un elemento constitutivo de su cosmovisión, religiosidad y patrimonio cultural. Los pueblos indígenas son el sector social con más carencias en lo económico, educativo, en salud y en el reconocimiento de sus derechos culturales en México. Al mismo tiempo, son un espejo de identidad y la raíz de las culturas
en nuestro país. Su capacidad de resistencia y organización social ha sido lo que les ha permitido sobrevivir a los embates de la historia, la pérdida de gran parte de sus territorios originales y el cambio en su cultura y formas de vida. Uno de los mayores problemas que se han arrastrado históricamente en los territorios indígenas es la forma como sus concepciones cosmogónicas chocan con las políticas económicas y técnicas de las instituciones nacionales que plantean sistemas de gestión desde sus realidades centralistas sin tener presente las particularidades en cada territorio. Este contexto fue el que en su momento para el presidente Andrés López Obrador, en visita en el año 2019 a la tribu Yaqui, permitió el acuerdo de generar a iniciativa de las autoridades indígenas un plan que atendiera sus demandas de tierra, agua y desarrollo, lo cual llevó a la conformación de una comisión compuesta por las secretarías de Estado federales que, en interacción y diálogo con las autoridades tradicionales yaquis, integraron el Plan de Justicia Yaqui. En su objetivo cultural, así quedó integrado el plan: fortalecimiento, rescate y revitalización de la lengua yaqui, la espiritualidad, el patrimonio cultural, las fiestas tradicionales, los lugares y objetos sagrados y en general todos los elementos que conforman la cultura e identidad yaqui. Dicho plan estará impulsado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Simultáneamente se fue retomando por otros pueblos indígenas de la región y del país este instrumento de justicia social, extendiéndose los planes de justicia a los Comcac, Macurahue y Yoreme en Sonora, de los pueblos Yumanos y Cochimí en Baja California, de los pueblos Nayeri, Huirrárica, Odani, Mexican, de los pueblos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, Jalisco, de los pueblos Rarámuri, de la región Chititza y Chón, del distrito de Villa Alta, de los pueblos Zapoteco, Chinanteco, de los pueblos Chichimeca, Otomí. 10 planes de justicia donde actualmente se están llevando ya a cabo actividades relacionadas con la cultura, de 17 planes de justicia que nos han informado se están construyendo a través de la coordinación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Todos estos planes de justicia se están convirtiendo en un modelo de gestión del territorio, desarrollo y cultura. En el caso de cultura, ha propiciado una mayor convergencia, coordinación y acciones que están dando sentido a los derechos culturales y sostenibilidad de los pueblos indígenas. Pero para eso estamos aquí, agradeciendo a los presentes su reflexión al respecto. Por ello me voy a permitir dar algunos rasgos de lo que son las semblanzas de cada uno de los participantes de este conversatorio. El doctor Juan Carlos Martínez Martínez es coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas desde el año 2018 hasta la fecha. Profesor investigador de CIESAS, Unidad Pacífico Sur, desde el año 2010, miembro del programa Pluralismo Jurídico y Vigencia de Derechos, fue profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido investigador huésped en la Universidad de California, la Universidad Chile y el IAIN de Ecuador y la Universidad de Cambridge. Asimismo, se ha desempeñado como consultor para el Poder Judicial de la Federación, la ONU, la Fundación Konrad Adenauer y diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas
en México, Colombia, Brasil y Chile. Demos un aplauso, por favor, al doctor Juan Carlos Martínez. También se encuentra con nosotros la licenciada en Derecho, Heréndira Cruz Villegas Fuentes, quien es maestra también en Ciencias de la Educación, cuenta con estudios de maestría en Comunicación Política, estudió la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, en Desplazamiento Interno en la Universidad de San Remo. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, relatora de Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y también como servidora pública se desempeñó como fiscal especializada de personas desaparecidas de la Procuraduría General de la República. Ha sido comisionada para la atención de los derechos humanos en el estado de Oaxaca y ha coordinado diferentes proyectos en temas de desarrollo y gestión municipal, construcción de la democracia con diversas organizaciones de la sociedad civil, realizando diferentes investigaciones en temas de derechos humanos, democracia y medios de comunicación. Muchas gracias, maestra Heréndira Cruz Villegas. También se encuentra con nosotros Emma Llanes Rizo, que es licenciada y maestra en Historia por la UNAM y doctora con mención honorífica en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Es especialista en loza estanífera y talavera de Puebla. Es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH con licencia desde el año 2018. Actualmente es directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y preside Libertad Artesanías. En 2016 coordina el coloquio La Plaza Mayor y su entorno, diálogo entre ciudades, organizado por varias instituciones también de educación y de artesanías, y fue organizadora del Coloquio Internacional Itinerarios de los Saberes, Artes y Culturas del ICOMOS en 2017. Cuenta con varias publicaciones, la última, el libro de donde amigo vengo, Historia de la loza estanífera o talavera de Puebla, de 1550 a 1953, publicado por el INAH en 2018. Colabora como investigadora con el Museo Amparo en la ciudad de Puebla y es miembro del Consejo Editorial de la revista Artes de México. Muchas gracias, doctora, por estar aquí también con nosotros. Nicandro González Peña, en representación de Alma Rosa Espíndola Galicia, directora del INALI. Él es egresado de la licenciatura en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente realizó la maestría en Antropología Lingüística en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el CIESAS colaboró en el Laboratorio de Lenguas Indígenas Víctor Franco Pellotier en la implementación del proyecto Acervo Digital de Lenguas Indígenas auspiciado por LinguaPax. Posteriormente se incorpora al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Laboratorio de Análisis y Documentación Lingüística y en el año 2014 se incorpora al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde actualmente es director de investigaciones. Muchas gracias, Nicandro, también por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Bueno, y sin más, vamos a comenzar este conversatorio con la intervención del doctor Juan Carlos Martínez Martínez, que nos puede platicar, que nos puede decir sobre lo que han representado
los planes de justicia indígena en nuestro país. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la invitación. Es un gusto estar aquí con mis compañeras, compañeros, servidores públicos del Gobierno de México y particularmente agradecer a ustedes que se toman el tiempo de venir a conversar, reflexionar con nosotros. Para nosotros es muy importante ir compartiendo, ¿no?, las acciones del Gobierno de México para poder retroalimentarnos y poder ir incorporando cada vez más las visiones más amplias y la perspectiva de la sociedad en el trabajo que realizamos. Efectivamente, este trabajo de construcción de los planes de justicia responde a una visión diferente de cómo se tiene que relacionar el Estado con los pueblos y comunidades indígenas del país. Lo que cambia desde el origen es el diagnóstico que se hace, mientras que históricamente el diagnóstico que se hace desde el gobierno sobre los pueblos indígenas se basa fundamentalmente en esta situación de pobreza, de marginación, en sus indicadores de desarrollo humano, etcétera, lo cual es innegable, ¿no? Es la población del país que se encuentra en las situaciones de mayor pobreza, de menor índice de ingresos, etcétera. Sin embargo, esta perspectiva, que es ancestral, a la conclusión que lleva es que el Estado tiene de manera unilateral que llevar acciones para sacar a los indígenas de la pobreza y sobre eso pues se construyen sus propios indicadores, ¿no? El Estado decide qué es lo que necesitan, el Estado construye los indicadores que van a servir para evaluar si efectivamente están consiguiendo salir de las condiciones de vida que el propio Estado considera que no deben reproducir y de alguna manera es un círculo donde una ecuación en donde no entra el sujeto, ¿no? Para nosotros, desde una perspectiva de derechos y basados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos definitivamente identificado que no va a haber solución a ningún problema referido a los pueblos indígenas si antes no es un problema autodiagnosticado y si no identificamos ahí cuáles son las capacidades, las potencialidades que tienen esas propias comunidades para responder a la problemática. Es decir, el problema para nosotros fundamentalmente es que vivimos en una estructura donde ancestralmente se construyó una lógica de dominación, donde hay quienes son capaces de construir soluciones y quienes simplemente son los receptores pasivos de esta acción del Estado. En tal sentido, y para ser efectivo lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el proceso de transición del gobierno actual del país, hemos tenido muchos vínculos de trabajo con diferentes entidades de la Administración Pública Federal para participar de manera muy activa en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Junto con la Secretaría de Hacienda hicimos 27 foros a nivel nacional donde desde el principio se incorporó esta perspectiva para que no sea nada más la acción del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que se creó en 2018, sino que toda la administración pública entre en una nueva perspectiva de relación con los pueblos indígenas. Y así ha sido que de manera transversal hemos estado buscando acciones coordinadas con las diferentes dependencias para responder a la problemática directa de los pueblos. Un tema que fue fundamental es identificar al sujeto de derechos, ¿no? ¿Quién es el titular de la autonomía de los pueblos? ¿Quién puede tomar decisiones en nombre de los pueblos? Entonces, hemos hecho un trabajo exhaustivo para identificar a cada comunidad indígena como unidad política, económica, social y cultural, tal como la define nuestra Constitución, y luego hacemos un trabajo de regionalización. Primero sí a través de datos estadísticos y algorítmicos, pero luego vamos a territorio y ahí preguntamos si esta conformación regional es la que mejor responde a la forma en que ellos están organizados, a la forma en que toman decisiones y a los problemas que comparten en un hábitat determinado. También hay criterios de identificación étnica, cultural, de identificación histórica y tomamos en cuenta otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, si una comunidad no se lleva bien con la otra o si
históricamente, aunque son parte del mismo municipio, ellos hacen su vida, su comercial, su vida política, económica en otra región, pues nosotros lo respetamos, digamos, no ceñimos la construcción de la región a la propia división política que de acuerdo con el artículo 115 establece el Estado mexicano. En tal sentido, por ejemplo, la región Yaqui se encuentra tanto en el municipio de Guaymas como en el municipio de Cajeme, donde la cabecera es Ciudad Obregón. Entonces, para nosotros ese no es un impedimento para decir, la región Yaqui está conformada por estos 8 pueblos que históricamente se reconocen como yaquis, y esa es nuestra unidad de planeación. Entonces, con todo este trabajo, son más de 130, dependiendo el tema, ¿verdad? Pero entre 130 y 150 regiones indígenas que tenemos identificadas a lo largo y ancho del país. Y como decía José Luis, solo hemos podido empezar todo este proceso de planeación de abajo hacia arriba en 17 de esas regiones, pero esperamos que esto se constituya como un nuevo modelo de hacer política pública. Entonces, bajamos a las regiones y diagnosticamos con un conjunto de temas cuál es la problemática que ellos perciben, pero también cuáles son las instituciones, la riqueza cultural, la riqueza biológica, biocultural que existe en estas regiones, para a partir de ahí combinar recursos, coordinar acciones, construir acuerdos, y eso se convierte en un plan que mandata a diferentes instituciones del gobierno y a los propios gobiernos indígenas. Los temas que típicamente tratamos en cada plan de desarrollo tienen que ver con el gobierno propio, con el reconocimiento del gobierno propio, los temas de seguridad, que bueno, desgraciadamente en el país, en casi todas las regiones, hay problemas de violencia, de inseguridad, los temas de coordinación interinstitucional, los temas, por supuesto, de tierras, territorios, recursos naturales, aguas, los temas de cultura, educación, salud, infraestructura. Normalmente las regiones indígenas tienen déficit importante de infraestructura, salud, por supuesto. Entonces, con el conjunto de temas se establecen mesas donde se distribuyen las autoridades indígenas y sobre eso vamos discutiendo. Evidentemente, la visión de desarrollo que existe en los pueblos no necesariamente tiende a magnificar las ganancias económicas o a ver, si entra, si es uno de los temas de la mesa, pero es una visión mucho más integral. Y pues como es de suponerse o como se puede esperar de las culturas indígenas, uno de los temas centrales ha sido el tema de la cultura, la espiritualidad, el respeto al territorio. Digamos, hay muchas reivindicaciones territoriales, pero no solo es que están demandando devuélvanos la tierra para hacerla más productiva y explotar más, sino para reconstruir un tipo de relación que se ha venido rompiendo desde hace siglos, pero se intensificó en las últimas décadas con los gobiernos anteriores. Pues el tema del extractivismo, la minería, etcétera, ha dejado muy lesionada la relación en la concepción indígena de las personas con los territorios. Ya se hablaba, por ejemplo, en el plan Birrárica, Nayarit, Odam y Mexican, el tema que ellos consideraron central no fue el de la economía, no fue el de la pobreza, fue el tema del respeto a sus lugares sagrados, ¿no? Estos pueblos en todo su territorio tienen muchos lugares sagrados donde realizan ceremonias, pero particularmente hay 5 lugares sagrados que les importaba proteger. Tecata, el centro del mundo, que está dentro del territorio Birrárica, Urramanaca, que está en el territorio Odam, Jaramara, que está en San Blas, en Nayarit, Rapa Villemeta, que está en Chapala, y Viricuta, que está en el desierto de San Luis Potosí. Estos son los lugares emblemáticos donde ellos peregrinan y hacen los rituales que permiten la regeneración del mundo y de la vida, y para ellos era muy importante que tuvieran una protección especial, y sobre eso ha ido la construcción de ese plan. Digo, hay acciones económicas, hay la construcción de una universidad, han pedido diferentes cosas o se han acordado diferentes cosas, pero este tema era central, ¿no? Como también decían en el video, para los yaquis era fundamental que un objeto sagrado que salió durante la guerra del yaqui a principios del siglo XIX y estaba en Suecia, lo exponían allá, para ellos era fundamental repatriar este objeto sagrado del Mazocoba, que son
parte de la indumentaria que se usa para realizar la danza del venado y los pascolas. Entonces, la visión de cada pueblo se va reflejando en acciones de política pública. Como se pueden imaginar, parte del reto es construir en las asambleas, en los territorios, con las autoridades, hacernos cargo pues de los reclamos históricos que hay ahí, de las injusticias históricas que se han cometido. A veces pues no son tersas estas reuniones, tienen sus tensiones, tienen sus discusiones, pero al final creo que llegamos a buenos, a importantes acuerdos. Y otra parte que no es menos difícil es toda la construcción de la interinstitucionalidad, porque las instituciones del Estado lamentablemente estamos muy acostumbradas a funcionar cada quien en su parcela y con procesos muy burocráticos, con reglas de operación, reglamentos muy definidos, y luego permear esta cultura burocrática no es fácil. No es fácil que nos sentemos diferentes instituciones, nos pongamos de acuerdo, veamos qué obstáculos tenemos para dirigir los presupuestos a lo que han planteado los pueblos indígenas como prioritario, pero ha sido un reto muy importante. Yo creo que conjuntamente hemos aprendido mucho, todos los colegas que están aquí sentados, hemos estado juntos en territorio, hemos estado en estas discusiones, todos ellos tienen experiencia en este tipo de construcción, y yo dejaría esto como visión introductoria para darles la palabra y que también las compañeras, los compañeros nos compartan cuál ha sido su experiencia en este proceso. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues continuando con estas intervenciones, reflexiones que generan los planes de justicia indígena, quisiéramos que nos comentara Erendira Cruz Villegas cuál es la visión que se ha ido construyendo en la Secretaría de Cultura, cómo se ha generado dinámicas que puedan realmente hacer transversal la cultura asociada a los planes de justicia indígena. Adelante. Pues gracias a Perea, gracias a los amigas y amigos aquí presentes, me siento como en casa. Y yo voy a ir un poquito más atrás de Juan Carlos. Y voy a decirlo porque los planes de justicia, a todos los amigos que nos hacen favor de estar aquí presentes y a las amigas y amigos que también nos ven por internet, pues le agradecemos este espacio para poderles compartir, porque una es también la memoria, es decir, los planes de justicia surgen por una gran necesidad, es decir, ningún derecho se gana gratuitamente, lamentablemente, ¿no? Es decir, todos los derechos, lamentablemente, y si hacemos un recorrido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, fue fruto de una guerra mundial, fue fruto de la sangre. Igualmente, este camino, donde hemos sido hermanos, hemos caminado, varios de nosotros y nosotras, ha sido fruto de una lucha. Y justo en este lugar, le decía a Juan Carlos, en el 2019, llegó aquí una caravana de trabajo de todas las comunidades indígenas, donde Adelfo Regino y varios participamos en algún momento, donde el clamor de la gente era justamente ser reconocidos como sujetos plenos de derecho. Es decir, muchos dirían, son sujetos plenos de derecho los pueblos indígenas y afromexicanos en este país, pero no. Lamentablemente ha habido todo un proceso que ha ido invisibilizando y que apenas muy recientemente ha habido estas reformas constitucionales del segundo, del cuarto, por citar algunos, en esa lógica. Y justo en este lugar se dio la palabra a estas personas que han sufrido de extraccionismo, de explotación, de invisibilización y de muerte. Y lo digo porque es en razón a esa agenda que se fue caminando y por una instrucción también y sensibilidad del presidente, que pudiera construir un plan de justicia. Y el plan de justicia es justamente el instrumento que permite tener una revisión desde una lógica innovadora del territorio. Es decir, los territorios no son como los pensamos occidentalmente o como está en la geografía mexicana, ¿no? Es decir, pensar en los estados
que son federados de los Estados Unidos mexicanos, que es nuestro país, sino tiene otra visión, tiene otra lógica que, como se ha comentado, allende la lógica en ese sentido administrativo, tiene una cotidianidad que incluso puede hablarse de regiones, puede hablarse de sitios o de lugares sagrados, es decir, más allá de esta lógica. Y justamente los planes de justicia tienen, en mi opinión, 4 ejes transversales. Un primer eje transversal tiene que ver con aquello que ha sido lo que ha no solo invisibilizado, sino también ha violentado directamente a las comunidades. Y en esta lógica, por ejemplo, pienso, cuando estábamos aquí, de hecho fue ahí cuando conocí a Perea, por cierto, con los yaquis. Muchos de nosotros ya tenemos muchos años trabajando desde nuestras trincheras y en esta dimensión, por ejemplo, el gran clamor de justicia era el agua en la lógica yaqui. Y podemos ir revisando uno por uno de los planes de justicia y podemos ir observando que son los derechos básicos en los cuales ellos han sido afectados y han sido vejados, perseguidos y hasta asesinados. O pienso en el plan y la lógica del trabajo que se ha hecho con los viráricas, y no voy a olvidar también a don Margarito, que era un maracame que también fue ultimado. Y puedo citar el nombre también de don Tomás Rojo, que fue gobernador yaqui, que también fue asesinado. Es decir, no podemos hablar de este plan de justicia sin recuperar la memoria y enunciar a quienes han luchado por eso y que ya no lo vieron, porque entregaron su vida por su territorio y por su comunidad. Y lo coloco desde ahí porque es una visión innovadora del Estado mexicano, justamente mirar desde los no visibles, desde los excluidos. Y este es el segundo eje, hacer sujeto de su futuro a las comunidades indígenas, que son las que deciden. Ellas son las que deciden cómo consideran, y en su lógica permiten entonces que también como Estado mexicano nos revisemos en nuestras prácticas. Y ese es el tercer eje, una revisión profunda de las políticas públicas del Estado mexicano para comprender y acompañar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y en esta lógica, el cuarto elemento tiene que ver con lo más profundo, que tiene que ver con todos los aquí presentes, que es nuestra identidad. Nuestras 69 formas tan bellas de decir México, que es la cultura. Y está desde cómo comemos, desde cómo tenemos memoria y cómo esa memoria tiene traducciones desde cómo nos vestimos y desde cómo resistimos en el territorio desde esas prácticas. Creo que esos son los elementos sine qua non para que nosotros podamos entender y compartir lo que ha sido un plan de justicia en este país. Y por eso es histórico, y aplaudo y debo de reconocer a quien debo reconocer, porque Adelfo Regino tuvo esa visión de convencer a nuestro presidente para que entonces se viera desde otra lógica, una mirada desde la comunidad y desde los pueblos. Lo segundo que quiero comentar tiene que ver con la posibilidad también que nos dan los planes de justicia en hacer posibles los derechos en los espacios, ya sea los lugares, los sitios, porque no, los territorios, como dice el convenio 169 de la OIT, son los que definen la comunidad y las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, es la traducción explícita de esos derechos. Ya me antecedían en algunos elementos sobre esta perspectiva, pero lo importante es la dignificación. O sea, ¿cómo hacemos que estos sujetos tienen palabra, tienen voz, somos sujetos plenos de derecho, por lo tanto no deben ser tratados como menores de edad, sino entonces en esta profunda dignidad, cómo entonces el Estado mexicano les acompaña al revés, ¿verdad?
no una lógica paternalista, sino una lógica responsable para caminar, para justamente evitar lo que ellos han sido vejados históricamente. Podríamos narrar una serie de elementos que lamentablemente no nos da tiempo, pero sería una tesis de doctorado y un seminario permanente sobre estas cuestiones de planes de justicia, pero sí considero importante colocar elementos tan importantes en el sentido de lo que nos conlleva esta tarde de reflexionar los planes de justicia, porque también los convoca a ustedes como escuchas. Es decir, no solamente es una reflexión academicista o desde una política de Estado, sino en una lógica cotidiana. En esta dimensión quisiera yo compartirles, ya el video ha sido muy ilustrativo en términos de qué significa o cuál es el aporte entonces de la cultura en este ámbito de los planes de justicia. Y creo que ha sido una cuestión bien interesante porque la propia secretaria Alejandra Frausto ha hecho muchas reflexiones y ha aclarado que hemos mutado de la alta cultura o de la cultura del palco a la cultura del territorio. Y justamente los planes de justicia nos han permitido que desde ahí está la riqueza de este país. Ya la UNESCO ha señalado en sus diferentes declaratorias y en sus diferentes reflexiones del 27 o de la Declaración de Patrimonio Mundial o en las cuestiones de las comisiones interamericanas o de la propia ONU, ha señalado que la cultura es la mejor herramienta para hacer el cemento social. Incluso ahora en la pandemia se observó muchas de las herramientas que desde nuestra lógica personal, si hiciéramos una reflexión de cada uno y cada una de nosotros, ¿cuál fue el papel de la cultura, entendida esta desde las cuestiones de cultura popular o de alimentación o de la nostalgia dentro de la propia lógica de este ámbito? Pues evidentemente la cultura es el cemento de este tejido social. Ahí colocaría 5 elementos que me parecen fundamentales de la Secretaría de Cultura. Ya Emma dirá los propios porque los 3 somos de la Secretaría de Cultura. El INALI a veces se nos confunde y el INA, es decir, aquí tienes tú y tienen varios entes que son de la Secretaría de Cultura, ¿no? Está el INA, Instituto Nacional de Antropología, que ve los hechos históricos. Está el INALI, que ve las lenguas, en este caso indígenas, por decir maternas, pero no son indígenas, incluso hasta normativamente hablando. O el FONART, que es la instancia que fomenta la comercialización de la creación popular, ¿no? Del arte popular. No me gusta decir artesanías. Es el arte popular mexicano. Entonces, fíjense qué interesante, porque entonces no estamos hablando de una secretaría que esté inmóvil, sino estamos hablando de cómo desde diversas perspectivas en un plan de justicia puede primero generar procesos de participación activa, es decir, la resignificación dentro de un espacio de veras, si hiciéramos un estudio, corrígeme mi querido doctor, pero si hiciéramos un análisis donde están los 17 planes de justicia, estamos hablando de los municipios más pobres del país, dentro de los cuales efectivamente hay un gran rezago social, pero hay al sentido inverso una gran riqueza cultural. Ese es un tema súper interesante. En sentido inverso de la pobreza económica, hay una gran riqueza cultural, lingüística, etcétera, creativa en esos espacios. Y eso ha permitido que se haga un proceso de participación en los semilleros creativos, que como ya se veía, en todos los planes de justicia estamos colaborando. Debo de agradecer a Esther Torres, que es la directora, pero que ha permitido tener esa visión. Entonces, el primer eje es, desde los niños, niñas y adolescentes, recuperar y dignificar su memoria, porque hay un tema que tenemos que contravenir: la discriminación. Somos un país absolutamente discriminador, que por una lógica básica sería ilógico, porque somos un país lleno de una dimensión pluriétnica, pero que lamentablemente tenemos una discriminación.
Y entonces se hace una resignificación en territorios que permita que las jóvenes y los niños y las niñas dignifiquen, reconozcan y hablen su lengua materna en las comunidades, pero además crean y recrean su participación desde estas memorias comunitarias en ese sentido. Comentarles que, por ejemplo, un semillero creativo en Yaqui hizo una cosa genial, qué pena que no lo traje, hicieron un librito que lo ponen en la mesa y entonces hacen magia ellos en ese cuadernito, le ponen un fierrito y empiezan a cantar los niños Flor de Capomo. Entonces son hasta científicos. Los niños inventaron eso, no sé cómo crearon un polo donde ponían ahí el cuadernito, hagan de cuenta, este es el cuadernito y aquí está la guitarrita, entonces le ponen a la guitarrita y empieza a tocar Flor de Capomo y los niños empiezan a cantar Flor de Capomo. Por citar algo, ya es parte del plan de justicia. Otro elemento también muy importante es la perspectiva de género. Ha sido muy importante que en los planes de justicia se resignifique y se dignifique la participación de las mujeres en comunidades indígenas donde eran históricamente relegadas. Y el papel más activo en estos planes es de las mujeres también. Y esto es muy importante porque no solamente son portadoras de la lengua, que seguramente aquí el compañero lo va a decir, sino en la participación en los territorios para estas cuestiones. Ese es un segundo elemento. El tercer elemento es el reconocimiento de las sabidurías de los tatas, es decir, de las personas mayores. Es muy importante porque en los planes de justicia, culturalmente, el papel de los maracames o de los caracterizados, depende de donde estemos, o sea, de las personas mayores, es fundamental. Entonces también se hace una dignificación de las personas grandes, de las personas mayores, que son sabias y que en la lógica occidental no las reconocemos. Y ese es el papel también de la cultura en estos procesos de participación territorial, en esta lógica, no solamente por los saberes o los sabores, porque también una parte importante es que en el territorio tenemos sabores. Y entonces estos sabores también nos dan un tejido, nos dan una fortaleza y las personas mayores pues son los portadores también de esos saberes y esos sabores. El cuarto elemento que me parece muy importante es también la lógica de incorporación de nuevas formas y nuevos mecanismos de participación de las y los jóvenes en los territorios. Por ejemplo, nos hemos encontrado, veníamos en una camioneta, me acuerdo muy bien, perdón que ya te agarré de confianza aquí a Perea, pero unos corridos y hasta unos raps y demás en yaqui, que estaban hablando de la defensa de la tierra de los yaquis, porque me estaba haciendo aquí mi experto Perea en la traducción. Y entonces ahora en culturas populares, y es muy importante, tiene rato, se generan mecanismos de participación juvenil con su lengua materna, con nuevos mecanismos de participación musical. O pienso en Valentina, la Comcac, la que está ahí en la zona también muy participativa, donde ayuda a los muchachos y a las muchachas en sus talleres, justamente jóvenes, a recrear y recuperar su memoria con nuevos diseños incluso de creación de vestimentas o de cestos. Entonces, habla también de la participación de la juventud, de las y las juventudes en estos espacios. Y por último, creo que para ya cerrar y no alargarme mucho, el aporte de la cultura en un sentido transversal tiene una parte toral sobre la memoria. Nuestra memoria es fundamental para poder construir, aprender de lecciones aprendidas y sobre todo caminar y no volver a caminar aquellos caminos que no nos hicieron bien como comunidades. Y algo muy importante en este sentido también es la lógica identitaria. En la comunidad, dicen muy sabiamente, a una varita la rompen, a muchas varitas juntas no se pueden romper. Y eso lo dicen en la comunidad. Saben perfectamente que la lucha en un plan de justicia
es en sentido comunitario. La defensa de la tierra, la defensa de la minería, la defensa del medio ambiente, la defensa de su dignidad es en colectivo. Y ese es el camino colectivo, la reflexión que nos dejan los planes de justicia en este país. Gracias. Muchas gracias, maestra Erendira Cruz Villegas, por recordarnos que los planes de justicia, en muchos casos, yo diría que casi, en todos están vinculados a la histórica resistencia de los pueblos indígenas, a sus luchas cotidianas y a una serie de demandas que han adquirido forma y sentido a través de su organización social y de estos instrumentos que llamamos planes de justicia. Este proceso ha implicado también que se genere una mayor articulación o colaboración con otras instituciones que en el caso de los planes de justicia en el norte de México han ido abarcando también la colaboración y la participación de los gobiernos estatales, de los institutos o secretarías de cultura de las propias entidades. Pero esta articulación que poco a poco se ha ido generando también ha permitido integrar y articular instituciones como el FONAR. Por ello vamos a pedirle a Emma Llanes Rizo que nos pueda comentar, que nos pueda platicar cómo FONAR se ha articulado a los planes de justicia en torno a lo que representa todo este bagaje de producción artesanal que vive y se recrea en los pueblos indígenas. Adelante. Hola, muchas gracias por darme la palabra. Desde luego, gracias a Lina por la invitación y a todos ustedes que no sé a qué horas comen, pero esta sería la hora de la comida, por estar con nosotros. Para el FONAR es muy importante reconocer como parte de la institución del gobierno federal responsable del apoyo al sector artesanal que como país nos hemos equivocado. Siglos, 5 siglos nada más de repetir el mismo error año tras año, siglo tras siglo, hasta la actualidad. Y ese gran error es no aceptar a México como un país plural. Plural en la cultura, plural en las lenguas, plural en la alimentación incluso. Eso nos ha empobrecido, mucho más que enriquecido. Desde el sector artesanal, cada una de las piezas de los diferentes grupos indígenas, incluidos desde luego los que forman parte de estos planes de justicia, es en realidad una crónica social. Es increíble cómo en cada textil se puede leer la historia de un pueblo, en cada vasija se puede rescatar la historia de la comunidad, que nos remiten desde luego a la religiosidad, a el rescate de la flora y fauna y sobre todo a una particular espiritualidad. Este error histórico a quien más ha perjudicado es a nosotros mismos, a el país que ha dejado de lado la gran riqueza social que tienen los pueblos originarios. Entonces nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer como institución al incorporarlos a los planes de justicia, pues es un acto de absoluta humildad para dejarnos ayudar como institución y a su vez poder ayudar a quienes adquieren los sectores sociales. Por ejemplo, si yo ahorita a cualquiera de ustedes les digo, piensa en un refresco, no me digan qué están pensando porque yo sé en cuál están pensando. Si les digo, piensen en una tienda que está en la esquina, ya sé en cuál están pensando. Pero si les digo, piensen qué significa un colibrí, no estoy segura que todos puedan hacer esa reflexión. O piensen en la representación de la serpiente, nos va a costar trabajo. Quiere decir que estamos mal educados, visualmente estamos mal educados y no sabemos interpretar y entender lo que nos ofrece el sector artesanal. Y ya es tiempo, y eso es lo que intentamos hacer como institución, de aprender a leer la gran diversidad de historias
y de símbolos que tienen un sentido comunitario y sobre todo de reflejo de la flora y fauna locales y de las costumbres a través de las artesanías. Qué fortuna que estos pueblos indígenas hayan luchado por permanecer con esa memoria de la que ahora tenemos que aprender nosotros y dejarnos ayudar como país. Somos un gran país que no ha tenido la habilidad de poner en el centro de la política cultural a las comunidades y los pueblos indígenas. Si ustedes platican con cualquier artesano y le preguntan qué significa cada una de las prendas que tiene, se llevarán una gran sorpresa. Cada color tiene un significado, cada greca tiene un significado, cada bordado representa el maíz, representa a los dioses y sobre todo esta permanente vinculación hacia el universo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer dentro de los planes de justicia es esa actitud de querer aprender de todos estos creadores tradicionales. Eso ha sido una gran fortuna para nosotros. Como ustedes saben, desde el inicio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos pidió trabajar en territorio y llegar directamente a las comunidades. Esta labor se complicaba en parte, bueno, lo típico por falta de automóvil, etcétera, y también por la violencia o por la enorme distancia hacia las comunidades y el no conocer a los líderes locales de estas comunidades que permitieran el acceso para ejercer lo que considerábamos los proyectos fundamentales de FONART. Gracias, sin embargo, a los planes de justicia, esto pudo ser posible. Me acompaña aquí Betty Domínguez, que tiene toda clase de anécdotas de los caminos en terracería o del vínculo directo con los jefes y los representantes de las comunidades para partir de las inquietudes de las propias personas para poder entablar estos programas. Es muy interesante comentar desde nuestro punto de vista dos elementos. El primero es que ellos mismos y ellas no consideran que lo que están elaborando sea algo que se tenga que vender o sea un producto artesanal. Son elaborados básicamente para la vida cotidiana o desde luego para los rituales. Y saber que hay otros desde el mundo exterior que se interesan en esa producción como parte ya de la cultura de todo un país, les ha sorprendido un poco. Consideraban que solo era valorada en sus comunidades dentro de determinadas ceremonias, pero no, digamos, desde el mundo global que es México. Y creo que he recibido con mucho gusto esta posibilidad de acercamiento con el mundo de todo el país. Es muy curioso ver cómo, y muy sorpresivo para ellos e incluso para nosotros, cómo al platicarles qué hacía FONART, los concursos, etcétera, algunos se animaron a presentar piezas en los concursos de artesanías y para sorpresa de ellos, pues llegaron a ganar varios premios en la categoría de textiles y ahora en el Gran Premio de Arte Popular, lo que sin duda contribuye pues, a levantar un poco el ánimo de estas comunidades. Otro elemento que hemos visto y reflexionado es que a pesar de que quieren continuar con la producción de su arte tradicional, en muchos casos, por la falta de materia prima, empiezan a utilizar ya elementos sintéticos. El trabajo que hemos realizado entonces es de la mano de ellos y de ellas, conocer cuáles son sus principales creaciones, cuáles consideran ellos que se deben preservar y a través de eso hacer las capacitaciones necesarias para retornar a las fibras naturales y a los procedimientos artesanales, de la mano también, como indicaba mi querida Heréndida, de las personas mayores que durante siglos, pero siglos, han logrado preservar a través de la artesanía y de sus piezas rituales la memoria de sus pueblos, que tiene que ver desde luego con la historia nacional antes no valorada de manera adecuada.
Nuestra experiencia ha sido sumamente rica en la relación con las instituciones, con el INPI, con desde luego la Secretaría de Cultura y con las propias artesanas y artesanos que han recibido muy bien pues, las propuestas que de manera conjunta hemos realizado con ellos. Para mí, en medio pues, de estas épocas de guerra, de pandemias, de crisis económica, voltear hacia el mundo indígena, que tiene toda una espiritualidad comunitaria y de conexión con el universo y con la flora y fauna local, de verdad tenemos mucho que aprender de ellos y afortunadamente en el presente sexenio hemos empezado a rectificar ese error que a quien más daño le hacía era al propio país y a esta visión occidentalista. Básicamente es el trabajo que estamos haciendo y ha sido una fortuna trabajar de la mano del INPI, de la Secretaría de Cultura y desde luego del Instituto de Lenguas Indígenas. Gracias. Muchas gracias, doctora Emma Yáñez. Vamos a pedir a continuación que Nicandro González Peña nos pueda hablar sobre lo que ha representado para INALI la construcción de los planes de justicia vinculado, pues desde luego, a un momento muy importante que vivimos a nivel nacional, internacional, que es el decenio de las lenguas indígenas, lo que representa sobre todo las acciones que se están llevando a cabo para preservarlas. Adelante, Nicandro. Bien, gracias por la invitación, gracias a todos y también gracias a ustedes por su permanencia. Pues bueno, quiero comentar varios aspectos que me parece que articulan muy bien el trabajo que ha hecho todo el nivel sectorial. Retomando un poco los comentarios anteriores, por ahí surgió una parte que se dijo la necesidad del autodiagnóstico, la necesidad de que estos trabajos sean también comunitarios y finalmente algo como mencionado como un error histórico, una deuda histórica tal vez. El trabajo que estamos haciendo se vincula con todo ello en relación, primero porque imaginen ustedes cómo sería posible que una sociedad o hacia dónde puede ir una sociedad que se ha negado a sí misma, que se ha negado como multilingüe, que se ha negado como multicultural y que dijo que el éxito y que digamos el progreso era en relación a tener una sola lengua, unos solos elementos simbólicos, una cultura única, un sistema monolítico, monocultural. Pues bueno, ¿hacia dónde puede ir al negarse a sí misma una sociedad? Pues no tiene el país una soberanía ni alimentaria, ni tecnológica, entre otras. Y es precisamente eso, ¿no? Ya se mencionaba unos 500 años de negar esa parte de la realidad del país, cuando el estado natural del hombre es ese, la diversidad lingüística, la diversidad cultural, y por lo tanto es el estado natural de este país. Pero bueno, todo eso se negó y de ahí surgieron una serie de injusticias, de invisibilizaciones de esta realidad, de esta riqueza. Se llamó el problema indígena en algún momento, cuando lejos de ser un problema es una riqueza, es un valor agregado a una persona que es bilingüe, por mencionar un yaqui, que hable yoreme, que hable concap y hable español. Sin embargo, esto se negó. Bilingüe es aquel que habla una lengua extranjera y español, pero una lengua indígena aún no se tiene ese nivel de reconocimiento, ese estatus social de las lenguas indígenas. Entonces, dentro de los planes de justicia, este es un tema muy importante, un tema que de alguna manera es un tanto etéreo, inmaterial, el tema de la lengua, pero un tema fundamental por los aspectos culturales que esto implica. Entonces, dentro de las mesas de trabajo, generalmente lo que se veía es de primera mano la defensa del territorio, la defensa del agua, la infraestructura para caminos, puentes, entre otras cosas, cosas que son muy importantes para el desarrollo económico de las regiones,
Pero el tema de la lengua siempre como que quedaba un poco, ¿y quién va a abordar ese tema, no? Y es tan importante defender el territorio y el agua, como tan importante es defender la cultura y la lengua. Entonces de ahí que estuvimos haciendo varios sondeos, y una propuesta fue precisamente la de la base comunitaria. Si la lengua como tal puede planearse como un sistema bien ordenado de signos, de fonemas y demás, pues puede planearse también una planeación que vaya hacia la revitalización, hacia el fortalecimiento de su lengua y a lograr invertir esta relación asimétrica entre lenguas hegemónicas y lenguas minoritarias. Entonces, esta fue la propuesta. Se ha generado un programa para atender, participamos de los 10 planes de justicia que actualmente están ya operando, participamos en 7 de ellos, y en los 7 llevamos la propuesta de un programa que se llama Planificación Lingüística de Base Comunitaria. En ello integramos programas y grupos de trabajo en los que participa, como bien se ha dicho, las madres como transmisoras de la generación, a la siguiente generación del conocimiento a través de estas prácticas orales. Participan las autoridades tradicionales como los jicareros, con los huirrárica, entre otros. El Consejo de Ancianos, por ejemplo, con los COMCAC, donde el Consejo de Ancianos es aquel que también transmite conocimiento, cultura y demás saberes a través de la lengua y a través del plano de la oralidad. Todos estos elementos, todas estas formas, digamos, de integración y de coordinación comunitaria se integran en estos grupos de trabajo, en donde también hay académicos nativohablantes con formación. Afortunadamente ya hay muchos, cada vez más en las comunidades, con niveles de doctorado incluso, que son personas nativohablantes y que ellos guían algunos otros procesos hacia el desarrollo de la escritura, hacia el desarrollo de vocabularios especializados, entre otros. Entonces son los 2 niveles, la oralidad, la escritura, y otro nivel más es también donde en estos grupos de trabajo hay personas que ven el tema de derechos lingüísticos, la necesidad cada vez más apremiante de que haya intérpretes traductores en los temas de justicia, de salud, de acceso a programas públicos, entre otros. Entonces ahí hay también abogados que ven esta parte. Bueno, si necesitamos intérpretes traductores, también necesitamos vocabularios especializados. ¿Cómo le digo cadena perpetua? ¿O cómo interpreto eso, no? Este tema, en algún momento alguien decía que se habían robado un guajolote y ante el juez decían, bueno, ¿y cómo se imparte justicia aquí? Porque ya estaba allí el guajolote y peleaba una señora que era de ella y otra que era de ella. Y bueno, ¿quién se lo robó o no se lo robaron? Pues la señora dijo, es que se metió a mi milpa, estaba comiéndose el maíz, y pues entonces yo estoy pensando que yo lo agarré, pero a manera como de retribución del daño que ya me hizo. En fin, ahí ¿cómo entra la parte de impartición de justicia? Hay que ir a ese plano simbólico de la lengua, en donde hay elementos que pueden ayudar, que siempre han ayudado para resolver los problemas, ¿no? Y entonces, bueno, llega una autoridad tradicional y dice, pues yo lo que hago ahí en la comunidad, vamos a mandar a la señora para su casa o a la región que se conoce ya como su terreno, digamos, soltamos el guajolote y hacia donde se vaya, ¿no? Y pues se va a su casa, ¿no? Entonces, esa es una práctica que tiene un conocimiento, tiene un término. En este caso estábamos hablando del pueblo triqui, y ellos decían taxte, y ese término es precisamente el de dejar que haya como un equilibrio, ni tú discutes ni ella discute, lo soltamos y se va de donde es el animal, el guajolote, y después retribuyes la parte de daño a la persona que le comió un poco de maíz. En fin, toda esta serie de conceptos son los que se van recabando, digamos, en estos grupos de trabajo, para poder atender de manera integral el tema de lengua. Y entonces vino un aspecto también importante que se mencionó en la primera participación, el autodiagnóstico,
¿cuántos somos? ¿Cuántos hablamos todavía yaqui? ¿Cuántos hablamos comcac? Hay referencias oficiales del INEGI que hace el trabajo que puede hacer en los censos, en los trabajos de censos del 2020 y demás, en fin, y arroja unas cifras que son una referencia. Pero, por ejemplo, en el caso de los comcac, las cifras oficiales nos hablan de alrededor de unos 750 personas que hablan Cuiquiton, la lengua seri, conocida como seri. Pero ellos nos dicen, es que nosotros hemos tratado de hacer un propio autodiagnóstico y creemos que hasta donde vamos somos más de 1000, ya íbamos alrededor de 1100 personas que hablan este idioma. Entonces, hay una diferencia enorme. En el caso de los yaquis, las cifras nos hablan de alrededor de unas 22,000 personas hablantes de este idioma y ellos nos decían, no creemos que seamos tantos, ahí es al revés, ¿no? Entonces, en algunos casos los censos nos dan cifras más arriba, en otros casos menores, y se requieren datos más allá del número de hablantes absolutos, sino también los niveles, digamos, de dominio de la lengua, entre otras cosas, las edades, qué podemos hacer con los grupos de adultos mayores, qué podemos hacer con los niños para los programas de revitalización. Entonces, de ahí iniciamos lo que le llamamos censos sociolingüísticos comunitarios y se hacen con estos grupos de trabajo, porque en la región de Santa Catarina, ya por Ensenada, con el pueblo, los pueblos yumanos, pues estábamos trabajando estas dinámicas de implementación de los instrumentos del censo sociolingüístico y pues nos decían ellos, precisamente en el censo anterior del 2020, ustedes saben que un poco de ese trabajo ya estaba la pandemia, entonces eso implicó que los trabajos no fueran del todo tan aterrizados. Y nos decía una de estas personas, yo estuve aquí viendo a las personas con sus chalecos, los encuestadores, y les pedía que fueran a mi casa y más allá de mi casa, porque hay muchos más caseríos del otro lado, y nunca fueron hasta allá. Entonces, lo que necesitamos es hacerlo nosotros mismos. Conocemos las rancherías y otros lugares donde sabemos que hay todavía personas hablantes de esta lengua y que nos pueden ayudar también en los procesos de revitalización y fortalecimiento, entre otros. En fin, entonces el trabajo que hemos estado desarrollando en todos los planes de justicia es un programa integral, es esta planificación lingüística de base comunitaria en donde la forma, digamos, en que se coexiste y se trabaja de manera comunitaria es adoptada y adaptada a los modelos de planificación lingüística para que tengamos de entrada un diagnóstico mucho más acertado, más cercano a esa realidad y de ahí iniciar los proyectos ya, pues, que pueden ser de señalética, desarrollo de vocabularios, continuar los desarrollos de alfabetos, de normas de escritura y algo importante, un modelo también de uso y aplicación de la escritura en las instituciones. ¿Por qué no se emite un CURP, un acta de nacimiento escrita por completo, no solo el nombre, por completo en yaqui, en yoreme o en alguna de otra de estas lenguas? Pues bueno, una traba era que decían, pues ¿cuál es la norma de escritura oficial? ¿No? La institución se refiere a estos documentos para poder emitir documentos oficiales escritos en lenguas indígenas. Entonces, otro trabajo es esta parte donde un grupo se dedica a ver que las instituciones desde el nivel municipal, estatal y federal puedan emitir cada vez más documentos oficiales escritos en estos idiomas. Entonces es un proceso, digamos, integral a partir de esta base comunitaria. Y esto responde también a lo que José Luis ya mencionaba. Estamos ya en la Declaración del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas de 2022 a 2032 y a partir de ello se hizo un evento aquí en Los Pinos Chapultepec donde se hizo una declaración, la Declaración de Los Pinos Chapultepec y donde también se declaró que deberían de hacerse todos estos procesos teniendo en mente la centralidad de los pueblos indígenas y con un lema que declara nada para nosotros y nosotros. Esta demanda de los pueblos indígenas de que no se siga trabajando de manera vertical de arriba en un escritorio, tratando de definir cuáles son los programas, las estrategias, lo que ya se mencionaba aquí en un principio, y sin ni siquiera consultar a las personas, digamos, finales beneficiarios de estos programas,
¿Y en dónde queda entonces el ejercicio de los derechos lingüísticos, la soberanía lingüística de estos pueblos para dirigir los procesos de revitalización de su lengua y de su cultura? Atendiendo un poco este lema de manera muy pragmática es que dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Que realmente ocurra este lema, nada para nosotros y nosotros. Pues esta es una de las propuestas, que tengamos esta base comunitaria y a partir de ello se gestan los programas. Ellos dicen cuáles son los elementos simbólicos, las fiestas simbólicas, los lugares, las estructuras que hay que reformular para que se pueda entonces reactivar la parte de una conciencia lingüística, de los censos sociolingüísticos y a partir de ello poder transformar estas relaciones asimétricas que decía, ¿no? Hacer un poco cada vez mejor un estatus social de la lengua y de sus hablantes en relación con una lengua hegemónica. Pues bueno, en términos generales es esta la propuesta que estamos trabajando en todos estos procesos y pues bueno, vamos hacia 2024 ya echando a andar los trabajos que deriven de lo que estamos sintetizando hacia fines de este año, los primeros censos sociolingüísticos con los yaquis, con los concap, con los yoremes y guarijó, están ya arrojando algunos resultados, en donde, bueno, se puede ver también la importancia de la organización también comunitaria. Esto es importante. En algún momento, precisamente con el pueblo guarijo, no había esta organización que en algunos otros casos, como los yaquis, suele ocurrir. Los guarijó no tenían claro qué le iban a pedir a las instituciones dentro de este plan de justicia. Y ahí vimos situaciones muy, digamos, un tanto negativas. Se les decía al grupo de personas que estaban ahí, pues aquí están todas las instituciones para que ustedes exijan en cómo se formula el plan de justicia, qué necesitan. Y pues no se atrevían ni a hablar mucho porque no había organización. De pronto, casi de empujón a una señora le dicen, pues usted ya estaba diciendo algo de qué necesitaba. Y estando ahí alrededor de unos 30 funcionarios, unas 15 instituciones, ella lo que pidió es que le arreglaran su violín, que tenía un tiempo ya con su violín descompuesto y que no podía seguir trabajando el tema de las pascolas y demás. Entonces, imaginen, ahí entonces fue cuando dijeron, hay que tener una organización cada vez más cohesionada dentro de la comunidad, con estos aspectos comunitarios que he mencionado, pero que tengan claro qué se le puede pedir y qué se le debe pedir a cada una de las instituciones para transformar todo esto, ¿no? El plan de justicia se decía, justicia es justicia, requiere modificaciones de las reglas de operación, entre otros aspectos de los programas y planes de las instituciones para poder atender de manera, a partir de esta base comunitaria, ¿no? A partir de los tiempos, digamos, de la comunidad y de la organización comunitaria y poder con ello fortalecer estas estructuras comunitarias que de algún modo estaban, en algunos casos, como este que menciono, muy desarticuladas. Pues bueno, en términos generales es esta la parte de la aportación inicial del INAH. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Nicandro. Yo creo que es también necesario comentar que en el plano de lo cultural ha sido también un proceso complejo. Es un proceso también que como construcción dialógica no es sencillo, porque implica, como decía Nicandro, que se pueda ir construyendo con las propias comunidades la manera en que ellos están planteando sus necesidades, sus proyectos, sus ideas, y esto recogido a través de lo que hoy son los planes de justicia, pues están apenas realizándose como parte de un proceso que seguramente se va a extender en el tiempo, además si se está construyendo como un modelo que está abarcando actualmente ya 17 planes de justicia. Pero creo que en la intención, en la disposición de construir las demandas, las visiones que los propios pueblos tienen acerca de lo que es su realidad y de lo que es su desarrollo, está quizá el principio de lo que representa una política que está yendo a fondo de lo que puede representar
como ejercicio los derechos culturales de los pueblos indígenas. Nos queda un poco de tiempo todavía. Quisiéramos preguntarle al público que nos acompaña si hay alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta. Por allá hay una pregunta del maestro Alejandro Aguilar Seleni. No sé si pudiéramos acercar un micrófono o siquiera. Ahí va Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Diosien Chaniabu Quechemaleya. Muy buenas tardes, soy Alejandro Aguilar Seleni, antropólogo del Centro INA Sonora. Felicito y agradezco el significado de esta mesa. Y pues por allá en Sonora hay bastantes problemáticas. El momento es pues difícil para todo el país y todo esto, ¿no? Hay pueblos allá en Sonora como la Nación Tono Odam, como el pueblo Ofpima, como los nuevos sonorenses, los pueblos de origen migrante, que han escuchado la respuesta: para ustedes no va a haber plan de justicia, pero va a haber proyectos. Y pues eso nos pone en la problemática de que pueblos que durante mucho tiempo han pedido justicia, siguen esperando la justicia. En la mayoría de las reuniones de los planes de justicia, los temas sustantivos de cultura, lengua, identidad, siempre van hasta el final. Y en algunas ocasiones se ha manejado esta visión, ¿no? Los pueblos no saben qué pedir, no tienen una noción, cuando pues han estado bajo guerra, la guerra por la presa, con los guarijíos, el acueducto, el gasoducto, y entonces eso dificulta que cada pueblo pueda aspirar realmente a la justicia. Tenemos, por ejemplo, la situación de que maestros en lengua mayo son los que han estado presentes en la mayoría de los pueblos indígenas, y entonces son maestros bilingües, pero en español, los que han participado en el desplazamiento. Hoy en día hay proyectos muy grandes, pero hay pueblos que siguen esperando justicia, y a veces nos confundimos y creemos que construir casas y cosas, etcétera, es la justicia que requieren los pueblos que están pidiendo respeto a sus territorios. Hoy en día, prácticamente todos los días, los sicarios saquean los bosques del territorio Pima, que no pueden celebrar ceremonias como el Yumare, los guarijíos La Cavapisca. El caso de los guarijó de Chihuahua es distinto de los guarijíos de Sonora. Y entonces, bueno, el asunto es que se requiere mucha más energía, dedicación y fortaleza para convencer a mayores sectores de la población mexicana, mayores funcionarios y gente, sí, porque pues muchos de estos pueblos están en el riesgo de desaparecer, y contradictoriamente hay comunidades indígenas donde no hay maestros, donde hay niños que hablan bien bonitos sus idiomas, y uno dice, pues que no los manden a la escuela, que los dejen seguir manteniendo sus idiomas. Creo que ese es parte del reto fundamental de la justicia, y la justicia en el mundo de cultura, y ojalá pues todo lo que están haciendo nos ayude a llegar a ese camino. Cherihuema, muchas gracias. Juan Carlos va a intervenir. Sí, muchas gracias, Alejandro. Somos perfectamente conscientes de que la justicia a los pueblos indígenas del país tiene que llegar a todo el territorio nacional. No solo son los pueblos del norte, quizá la forma en que se expresa el racismo en el norte del país tiene sus características, tiene su agravio particular, pero esto es algo que en todo el país se ha vivido. Estamos en un proceso de transformación, de cambio, y lo que hemos hecho hasta ahora con estos 17 planes, y habría que decir que también fue el método que se siguió cuando se realizó la consulta del corredor interoceánico y del Tren Maya. También fue el mismo método. Los resultados pues tiene que ver también con las propias dependencias a las que les tocó implementar. Pero lo que creo yo que estamos haciendo con estos planes es poner la muestra de que se puede hacer de otra manera.
Ya alguna vez el propio presidente de la República mencionaba que como cuando él fue jefe de gobierno nada más pudieron construir un tramo del segundo piso, hicieron la primer ciclovía, que era apenas unos metros que se pudieron hacer, pero digamos que el método que él sigue es poner el ejemplo para que después la sociedad se lo pueda apropiar y en ese sentido avance. Son más de 130 regiones indígenas, al menos se podrían hacer ese mismo número de planes de justicia o más, ¿verdad? Porque ya yendo a la región, pues cada uno piensa que, lo comentabas, podría ser un solo plan guarijío, ¿no? De los pueblos de Sonora y de Chihuahua, pero tienen su propia visión, su propia identidad. Se está haciendo uno con el pueblo Amuzgo, que es limítrofe entre Oaxaca y Guerrero, y ahí pues se está visibilizando como una sola región, y de hecho una de las obras que se están proyectando ahí es un puente para comunicar ambas regiones, pero ellos mismos se conciben como dos regiones diferentes, ¿no? Igual en la Sierra Juárez de Oaxaca, por un lado está el plan Xitzachón y por otro lado está el plan de la Unión Liberal de Ayuntamientos, porque ellos mismos históricamente se han entendido como dos microrregiones, si queremos verlo así, diferentes. Al menos se podrían hacer 130 o más. Estamos empezando con estos 17 y estos 17 estamos tratando de hacerlos lo mejor posible, están dando resultados realmente sorprendentes. Es un método que muestra no solo que es un tema ideológico o un tema de quedar bien, o como decía Heréndira, no es nada más un favor que el Estado le está haciendo a los pueblos, es la forma de ejercer un derecho que tienen reconocido y que han ganado a lo largo de la historia con sus resistencias. Yo creo que estamos probando un método y estamos probando que funciona. Estamos analizando, pues hay un gran proyecto de reforma constitucional para consolidar esta perspectiva. Todavía está en la Consejería Jurídica. Se han reformado ya un conjunto de leyes. Hoy está discutiéndose ya en el Pleno la Ley General de Educación, que contiene ya esta perspectiva. Estamos analizando qué reformas hacer a la ley de planeación del país para que esto quede ya consolidado. Entonces, digamos, estamos probando el método, estamos reformulando el andamiaje, hemos hecho una serie de acciones transversales. El presupuesto de egresos de la Federación ya trae algunas consideraciones para canalizar los recursos de manera directa a los pueblos indígenas. Entonces, vamos avanzando, estamos modificando siglos de historia, siglos de racismo, siglos de esta construcción o esta idea de que alguien de arriba va a venir a rescatar a los pueblos de algo. Todavía pervive, a pesar de todo nuestro periodo independiente, siguen nuestras mentalidades coloniales, racistas, suponiendo que hay gente en México que no puede hacer las cosas por sí misma, y yo creo que estamos en ese proceso de irlo transformando. Quisiéramos arrancar con todos, pero es un proceso y en ese estamos, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Emma, ¿quiere hacer algunos comentarios? Sí, me parece muy acertado el comentario del compañero en el sentido del gran impacto que está teniendo la violencia en todo el país, la verdad. Y es un hecho a notar como preocupación de quienes estamos en los planes de justicia, la búsqueda de soluciones. Afecta en dos sentidos la violencia. Uno es que cooptan a jóvenes, a veces por la fuerza, incluso de las propias comunidades indígenas, para sus grupos, y otro sentido pues es el que usted ya comenta, expropiaciones de tierra, todo lo que ya conocemos. Desde la Secretaría de Cultura consideramos que un elemento contra esta violencia sin duda es también el asunto de fortalecer las culturas locales, generar posteriormente empleos, etcétera, pero está siendo muy, muy complicado. En particular a nosotros nos tocó estar en acopio, en compra directa a los artesanos en Chihuahua, justo cuando asesinaron a los dos jesuitas en Chihuahua, y desde luego pues me llamaron de inmediato, ¿qué hacemos? Imagínate la angustia del propio personal de trabajo del FONART y de los artesanos que estaban y artesanas convocados para esa reunión. Bueno, finalmente
pues ahí se quedaron. Digo, pues espérense, ahora sí que con cuidado, y finalmente pues las cosas transcurrieron y logramos hacer esta compra, pero sí es muy importante que no hagamos caso omiso quienes estamos involucrados en esos planes de justicia, de un aspecto que se tiene que considerar en los planes para ver posibles soluciones. Luego pasan cosas extrañas, como que los propios muchachos metidos en el narco saben ya que las instituciones y qué hacen y cómo funcionan, y justamente no te tocan. Nos ha tocado también ese tipo de cuestiones, pero siempre se está a la deriva. Esa es una realidad, y desde luego, desde mi punto de vista, tendremos que tomar nota pues, para que tengan el éxito que queremos que tengan estos planes. Gracias. Muy bien, pues yo creo que ha sido un conversatorio que abre seguramente muchas preguntas, muchas inquietudes. Creo que es también una posibilidad para distinguir cómo se va construyendo un proceso con una intención de diálogo y de construir con los propios pueblos indígenas un modelo que se llama Plan de Justicia, que está convirtiendo una posibilidad de transversalidad entre las propias instituciones del Estado para constituirse quizá en una política indigenista de Estado que pueda arribar y construir de otra manera los derechos culturales de los propios pueblos de México. Pues agradecemos sin más la presencia de Juan Carlos Martínez, de Heréndira Cruz Villegas, de Mañañez Rizo, de Nicandro González Peña, que nos compartieron sus opiniones, sus valoraciones acerca de estos planes de justicia. Hay un anuncio que nos quiere hacer Juan Carlos. Adelante. Muy brevemente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas empezó a reeditar después de más de 20 años la revista México Indígena. Está ahí atrás los ejemplares para quien los quiera tomar. Está un pequeño recuento de lo que ha sido justamente la acción coordinada con los pueblos indígenas de México, para que tomen su ejemplar, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.